Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. En la noche de hoy tenemos 3 historias de fantasmas reales. Mi historia comienza en una etapa temprana de mi vida, cuando tenía 8 años. Mis padres decidieron mudarse al norte del país en busca de mejores trabajos. De manera curiosa, eligieron comprar una casa que estaba cerca de un antiguo cementerio, el cual tenía sus orígenes en los finales del siglo XIX y principios del XX. En los terrenos de esta propiedad había una iglesia antigua que había sido construida a mano, pero que actualmente ya no estaba en uso y había sido abandonada. Para mí y algunos niños del vecindario, la iglesia abandonada se convirtió en un lugar donde jugábamos y explorábamos. Durante un tiempo, nada inusual ni espeluznante ocurrió allí, y no sentí ningún miedo. Sin embargo, la situación cambió en mi 9º cumpleaños. Mi mamá organizó una fiesta de pijamadas para celebrar, y me animó a invitar a todos mis compañeros de clase. Después de abrir los regalos y divertirnos en la fiesta, mi mamá sugirió que saliéramos a jugar afuera. Fue entonces cuando decidí enseñarles a mis amigos la antigua iglesia en las cercanías, aunque mi mamá me había advertido que evitara el cementerio que estaba cerca. Y algunos de mis amigos, motivados por la curiosidad, decidieron ir hacia allá. Uno de los chicos se separó del grupo y, como asustado, se dirigió rápidamente hacia el cementerio de verdad. A pesar de las advertencias que había recibido, mis otros amigos y yo discutimos si debíamos seguirlo o no, y al final, solo algunos de ellos eligieron entrar al cementerio, sin mostrar el respeto adecuado por las personas fallecidas que descansaban allí. Ellos estaban pisando las tumbas y se comportaban de una manera irrespetuosa con los difuntos, que se convirtió en su manera de explorar ese lugar, lo cual me dejó perplejo y preocupado. Recuerdo claramente ese incidente de mi infancia. Yo era un niño curioso, y como es natural, siempre estábamos buscando cosas emocionantes y nuevas, y esta tarde el rumor se propagaba rápidamente y yo no pude resistir unirme a la emoción. Mi madre nos llamó a todos para entrar en la casa cuando empezaba a oscurecer. Siguiendo su indicación, nos preparamos para ir a dormir. Nos acomodamos en mi habitación. Sin embargo, de repente, la puerta se cerró bruscamente por sí sola, lo que provocó gritos y miedo entre todos nosotros. Mi madre, que se alertó por el ruido, ingresó rápidamente para averiguar qué estaba pasando. En su intento por calmar nuestros temores, atribuyó el incidente al aire acondicionado y nos insistió ir a la cama. Después de un tiempo, cuando mi madre se alejó de la habitación, tratamos de recuperar la calma y nos acomodamos para descansar. Sin embargo, esa tranquilidad fue fugaz. Las puertas volvieron a cerrarse de manera repentina, y esta vez el ruido fue acompañado de un temblor que sacudió las bisagras de las puertas. El miedo nos invadió nuevamente, y mi madre, frustrada, volvió a entrar para averiguar quién estaba causando todo ese alboroto, pero nosotros estábamos igualmente sorprendidos y asustados. Les contamos lo que había sucedido, aunque esta vez mi madre mostró dudas. A pesar de nuestras explicaciones, su primera reacción fue de incredulidad. Mi madre optó por apagar las luces y dejar la puerta abierta. Es importante mencionar que, debido a mi temor a la oscuridad, siempre solía tener una luz nocturna encendida mientras dormía. Sin embargo, en una ocasión, con los otros niños presentes, mi madre decidió que no usaría mi luz. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe por tercera vez, dejando la habitación completamente a oscuras. La situación me llenó de un miedo inmenso y el pánico me envolvió por completo. Lloraba y sentía que la situación se estaba saliendo de control. Mi madre, muy enojada pensando que se trataba de algún tipo de juego, supuso que alguno de nosotros estaba detrás de lo que estaba ocurriendo. Después de abrir la puerta y sacarme de la cama, mi madre regañó a los otros niños y les pidió que se calmaran. Sin embargo, en ese momento yo estaba completamente aterrorizado y angustiado. Mi madre,
Aparentemente frustrada por lo que había sucedido, decidió tomar medidas más drásticas. Me llevó a dormir en el sofá de la sala en completa oscuridad, mientras yo lloraba en silencio sobre mi almohada. Lo cual no fue nada nuevo para mí, ya que mi madre solía enfrentar mis miedos nocturnos con poca o ninguna comprensión. Aunque me había acostumbrado a esa reacción, esa noche experimenté un sentimiento profundo de soledad, la sensación de estar solo en la oscuridad, sin la comodidad de mi luz nocturna y sin el entendimiento de mi madre. Me hizo sentir vulnerable y abandonado. Tengo un recuerdo muy vívido de este siguiente episodio, una experiencia que todavía me hace sentir escalofríos cuando la recuerdo. Todo comienza con una sensación inquietante que me despierta, justo cuando algo parece estar tirando de las sábanas de mi cama hacia abajo. Y en ese momento, me tenso y adopto una postura rígida como si fuera una tabla. Decido asomar la cabeza por encima de las sábanas, y en ese preciso instante, mi mirada se cruza con una sombra negra y peluda que se desliza por el sofá. Sigilosamente, se dirige hacia otra figura más grande y oscura, igualmente peluda, que está en la parte superior de un mueble frente a mí. Me encuentro completamente solo y paralizado por el miedo. La capacidad de hacer algún sonido parece haber desaparecido, hasta que esta figura sombría casi llega al sofá. En ese momento, finalmente, logro soltar un escalofriante grito. El sonido alerta a mi padrastro, quien acude rápidamente a ayudarme. Cuando enciende las luces, la figura negra desaparece misteriosamente en la oscuridad. Mis emociones están completamente desordenadas y estoy respirando con dificultad debido a la intensidad de lo que acabo de vivir. Mi padrastro, al darse cuenta de mi estado alterado, me invita a acostarme junto a ellos para encontrar consuelo, y poco a poco logro calmarme y finalmente vuelvo a dormir, sintiendo que la noche ha recobrado su tranquilidad habitual. Avancemos en el tiempo hasta la noche siguiente, cuando todos mis compañeros y amigos de la escuela han regresado a sus casas, y la normalidad ha vuelto a ser parte de nuestra rutina diaria. Me preparo para ir a la escuela el día siguiente, y cuando finalmente me acuesto, una sensación rara, inquietante parece persistir en el ambiente. La impresión de que algo me está observando se mantiene en el aire, y este temor se ha vuelto tan abrumador que siento la necesidad de pedirle a mi madre que me deje usar mi luz nocturna. Sin embargo, mi solicitud no es completamente aceptada, y en su lugar, mi madre accede a dejar encendida la luz del pasillo con la puerta entreabierta. Siguiendo mi rutina habitual, emito pequeños quejidos en busca de consuelo, y eventualmente logro sumirme en el sueño. Aunque este no será un sueño común, me enfrento a uno de los episodios más aterradores que jamás he experimentado en mis sueños. La figura sombría vuelve a aparecer en mi sueño, avanzando hacia mí de manera amenazante. En esta ocasión, estoy demasiado agotado para despertar, por lo que me encuentro atrapado en el sueño, incapaz de evitar lo que está por suceder. El sueño se transforma en una pesadilla de proporciones incomprensibles, que se convierte en un evento recurrente que parece arraigarse en mi mente. Con el paso del tiempo, noté que los sueños empezaron a ser menos frecuentes, hasta volverse poco comunes. Incluso he tenido muy pocos sueños desde entonces. Parece como si mi mente hubiera decidido desconectarse de las experiencias perturbadoras que ocurrían en los sueños, lo cual podría deberse a que mi mente trataba de protegerme de la angustia que esos sueños me causaban. O tal vez, la entidad detrás de los sueños ha decidido reducir su influencia. En el día de hoy, no puedo estar seguro de cuál de estas dos posibilidades es la correcta. Al mismo tiempo, han sucedido eventos inexplicables que parecen estar relacionados con esta entidad que me ha perseguido en mis sueños. De manera extraña, objetos que habían desaparecido en algún momento de repente vuelven a aparecer en lugares evidentes y aleatorios. Específicamente las llaves, tanto las mías como las de otras personas, parecen aparecer de manera inexplicable. Además, las casas en las que he vivido han estado llenas de ruidos extraños y misteriosos. Los ruidos no pasan desapercibidos,
ya que las personas con las que vivo también han sido testigos de estos fenómenos inexplicables. Incluso he capturado fotos de estos eventos, lo que agrega una dimensión visual a la experiencia. La entidad no se conforma con simplemente hacer ruidos. En ocasiones parece arrojar objetos para llamar mi atención, y este comportamiento se intensifica cuando paso más tiempo en una casa en particular. Ya he vivido en diferentes lugares, y cada vez que me mudo, la entidad parece debilitarse temporalmente, solo para recuperar fuerza con el tiempo, adaptándose a su nuevo entorno. Parece como si cada mudanza fuera un breve respiro en su presencia, pero siempre logra recuperar gradualmente su influencia. Me parece relevante destacar que, a pesar de su inquietante presencia, la entidad nunca ha intentado causarme daño a mí, ni a otras personas en la casa. Sin embargo, su mera existencia genera constante inquietud y malestar. Ya he probado diferentes enfoques para lidiar con esta situación, como la limpieza, oraciones y los rituales espirituales. No obstante, todas estas medidas parecen ser ineficaces, ya que la entidad parece resistente a cualquier intento de disuasión. Cuando tenía 19 años, a mi mejor amiga le detectaron cáncer de ovario en una etapa avanzada, la etapa 4. Sabíamos que su cáncer era muy grave y que no tenía mucho tiempo de vida, 5 años máximo. De vez en cuando, hablábamos sobre la muerte, como aunque estuviéramos sanos, podríamos fallecer en cualquier momento, como por ejemplo en un accidente de auto u otra forma. Así que, sin pensarlo mucho, hicimos un pacto especial. Nos prometimos que si uno de nosotros fallecía primero, intentaríamos de comunicarnos desde el más allá para contar lo que descubriéramos sobre lo que pasa después de fallecer. Con el tiempo, mi amiga falleció a los 22 años debido a su enfermedad, dejando atrás a su esposo y 3 hijos pequeños. Aunque esto pasó hace mucho tiempo, aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue un domingo a las 8 de la mañana cuando falleció. Aún recuerdo muy claro la llamada de su esposo, que me pidió llevar a su hijo al hospital porque ella había fallecido. Ese día es borroso en mi mente, como si no pudiera entender que ya no estaba con nosotros. Mi entorno se sentía extraño. Era como un sueño del que no podía despertar. Los doctores nos permitieron quedarnos algunas horas en su habitación del hospital antes de que se la llevaran. Mientras estábamos allí con ella, me sentía completamente en shock. Mi mente simplemente no podía entender lo que estaba pasando. A pesar de la intensidad de mis emociones, no lloraba. Algunos podrían pensar que soy insensible por eso, pero la verdad es que estaba tan abrumada que no podía mostrar mi tristeza como se esperaba en situaciones así. Salir del hospital fue muy extraño, ya que en ese entonces no tenía hijos y mi vida giraba en torno a mi trabajo y a mi hogar, y por supuesto, a mis amigos. Su partida dejó un vacío en mi vida que no sabía cómo llenar. Las rutinas que compartíamos ya no tenían el mismo significado, y enfrentar cada día era un gran desafío. Aunque sentía tristeza, también me sentía desconectada de la realidad, como si todo lo que conocía hubiera sido sacudido hasta lo más profundo. Pero regresando a aquel tiempo cuando ella seguía viva, quiero mencionar que vivía muy cerca de mi trabajo en una fábrica. Es por ese motivo que a menudo salía temprano para pasar tiempo con ella, ya fuera en su casa o en el hospital. Mi cariño por ella era tan grande que siempre quería estar cerca. Y ahora, al recordar esos momentos, entiendo lo valiosas que eran nuestras conversaciones y las pequeñas interacciones que compartíamos. La verdad es que nunca podría haber imaginado el dolor que sentiría al saber que nunca más tendría la oportunidad de ver a esa persona especial. En esos momentos uno comienza a valorar cada pequeña conversación, cada risa compartida y cada muestra de cariño. A pesar de mi deseo de dormir esa noche, no podía conciliar el sueño. La idea de que nunca más estaría en la presencia de mi amiga llenaba mis pensamientos y me encontraba atrapado en una gran confusión. Recuerdo que pasé la noche despierto, sin poder entender lo que había sucedido. Alrededor de las 3 de la madrugada algo sorprendente ocurrió. Experimenté una sensación extraña.
reconfortante y un poco hermosa. Es difícil de explicar con palabras, pero sentí como si un abrazo cálido envolviera todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. La sensación de calma y apoyo me inundó, y en medio de ese abrazo invisible, finalmente logré quedarme dormido. Fue durante esa noche que tuve un sueño muy significativo. En el sueño, llamé al esposo de mi amiga para compartirle algo importante. Le dije que ella me había dejado una carta, un mensaje desde más allá de la vida. Lo curioso es que él respondió con una sonrisa, mencionando que ella también le había dejado un mensaje de voz. En el sueño, leí la carta en voz alta para él. Era como si ella hubiera encontrado una forma de comunicarse del más allá, una manera de expresar sus pensamientos y sentimientos. Así que procedí a leer la carta que tenía sus palabras escritas. En esa carta, mi amiga expresaba su profundo agradecimiento por haber sido parte de nuestras vidas. Nos daba las gracias por el amor y el cuidado que le brindamos en los momentos difíciles. Con una manera tranquila de expresarse, nos pedía que cuidáramos a sus hijos y nos consolaba diciendo que ya no sentía dolor y que además compartía su convicción de que estaríamos bien cuando llegara nuestro propio final, y contaba que su experiencia de haber visto a los ángeles era muy buena. Después de leer la carta, mi madre entró en la habitación y me despertó. Parecía estar en un estado extraño y me pidió papel y lápiz. Le di rápidamente un papel que tenía cerca y comenzó a escribir con urgencia. Después de terminar, me entregó el papel con una expresión misteriosa y me dijo que no sabía por qué, pero algo le había llevado a escribir esas palabras y dármelas. Cuando leí lo que había escrito, me quedé desconcertado. Cada palabra coincidía exactamente con lo que mi amiga me había comunicado en mi sueño. La sorpresa no se detenía ahí, ya que mi madre había firmado la carta con el apellido de su padre, el apellido que había usado mi amiga. Lo curioso es que mi madre solo conocía el apellido de la madre de mi amiga, y solo las personas más cercanas a ella sabían el apellido del padre. La coincidencia era muy confusa y me dejó perplejo sobre cómo mi madre había usado ese apellido que aparentemente no conocía. Lleno de preguntas, le pregunté a mi madre por qué y cómo había escrito esto. Sin embargo, mi madre no tenía respuestas claras. Simplemente compartió que sentía la necesidad de escribirlo, como si estuviera siguiendo un impulso interno. Parecía como si mi amigo hubiera encontrado una manera de comunicarse, utilizando su mano para transmitir un mensaje. Mientras le explicaba mi sueño, mi madre compartía mi asombro y sorpresa, sin perder el tiempo. Llamó a su esposo para contarle sobre la carta que había escrito y sobre mi sueño. Para mi sorpresa, su esposo aceptó la historia sin escepticismo. Las palabras de mi amiga en la carta y la extraña coincidencia del apellido del padre, que nadie más conocía, lo llevaron a aceptar que algo verdaderamente inexplicable y poco común estaba sucediendo. La experiencia me lleva a concluir que mi amiga realmente cumplió su promesa, aunque la lógica y la razón pueden no ser suficientes para explicar lo que sucedió. Hay momentos en la vida en los que lo inexplicable va más allá de lo que los humanos pueden entender. La experiencia cambió mi forma de ver las cosas, haciéndome creer en la existencia de algo más después de ese momento. Ahora estoy seguro de que después de vivir en este mundo, hay algo más que nos espera. Y creo firmemente que alcanzaremos lo que normalmente llamamos el cielo. Esta idea se ha afianzado en mí con certeza a lo largo de los años. Por eso, incluso después de tanto tiempo, sigo sintiendo un cariño profundo por mi amiga. Nuestra conexión sigue viva en mi corazón, porque ahora sé con seguridad que nuestra relación no termina cuando fallecemos físicamente. Mi primer encuentro con lo paranormal sucedió en el marco de mi trabajo, en un hotel que tenía un historial de fenómenos sobrenaturales. Un día común, me encontraba en el ático del piso 12, tomando fotografías. A medida que avanzaba, sin embargo, una sensación comenzó a crecer en mí, como una advertencia interna que me sugería que detuviera lo que estaba haciendo. Decidí bajar las escaleras, y en ese instante, una voz interna me instó a ser precavido. Este episodio me dejó con una sensación de desconcierto, y a pesar de la falta de una explicación clara, sentí la importancia de seguir esta intuición. Más tarde ese mismo día, mientras continuaba con mis tareas regulares, me vi involucrado en una situación desconcertante. Un carrito de lavandería,
de tamaño considerable, se convirtió en el foco de un incidente inusual. Mientras lo llevaba a través de una puerta, mi pequeño meñique quedó atrapado entre el carrito y el marco de la puerta. Y, durante ese día, mientras estaba sumido en mi labor, empecé a notar movimientos inexplicables a mi alrededor. Objetos caían al suelo con estrépito, y ante este asombro, me di cuenta de las posibles implicaciones de mis palabras previas. Surgió una disculpa inmediata de mis labios, dirigida a la entidad que parecía responder a mi interacción. La conexión entre mis palabras y las respuestas en el entorno se hizo evidente a través de una serie de acontecimientos que desafiaron la explicación convencional. En otro momento posterior, durante un día en el que las tensiones y el caos previos se habían trasladado al entorno laboral, me vi inmerso en una jornada complicada. Frases enérgicas salieron de mí, dando voz a la frustración que experimentaba debido a las interferencias que enfrentaba. Decidí retirarme a la sala de descanso, buscando un breve refugio junto a la computadora. No obstante, al intentar sentarme, la silla pareció moverse sutilmente bajo mí, lo que me tomó por sorpresa y me hizo perder momentáneamente el equilibrio. Aunque mi caída fue amortiguada, esta experiencia me dejó en un estado de desconcierto. Me pareció raro. En respuesta a este incidente, murmuré disculpas haciendo el espacio circundante de manera instintiva. Estas vivencias me condujeron a una conclusión fundamental: la importancia de interactuar de manera respetuosa y consciente con aquello que escapa a nuestra percepción cotidiana. La entidad que parecía responder a mis palabras y estado de ánimo dejó en claro que la energía que compartimos con nuestro entorno puede tener una influencia poderosa, aún en los detalles más sutiles. Mirando hacia atrás, he llegado a comprender que las palabras que expresamos y las energías que emitimos pueden trascender las barreras de lo tangible y generar repercusiones en lo inexplicable. Y tengo una anécdota más. Era una noche de domingo, alrededor de las 9 de la noche. Estaba sumido en mis labores. Sin embargo, mi tranquilidad se vio interrumpida por el característico sonido de la regadera abriéndose en el baño que era para los empleados del hotel. Aunque este evento podría parecer mundano, despertó mi atención debido a un detalle intrigante. Yo acababa de salir de ese baño un par de minutos atrás y dejé la puerta abierta. Entonces, si alguien se había metido a usar la regadera, tuvo que haber cerrado la puerta del baño, la cual, para cerrarse adecuadamente, requería un portazo. Claro, a menos que a quien estuviera dentro se le hubiera olvidado cerrarla por una mera distracción. Pero como la verdad sí estaba ocupado, no le presté demasiada atención. Después de aproximadamente una hora concluí mis actividades en ese lugar y estaba a punto de dirigirme a hacer otra cosa. Sin embargo, una situación llamó mi atención. El sonido del agua de la regadera continuaba y la puerta del baño seguía abierta. En ese momento, ya conocía las rutinas de todos mis compañeros de trabajo y yo era el que solía tardar más en la ducha, aunque nunca pasaba más de media hora. Por lo tanto, me pareció extraño que después de una hora alguien aún estuviera bañándose. Así que decidí acercarme al baño y llamar a la puerta para averiguar quién se encontraba dentro. Justo en el momento en el que toqué la puerta, el sonido del agua de la regadera se detuvo abruptamente. Repetí mi llamada y pregunté quién estaba en el baño, pero no obtuve respuesta alguna. Sintiendo una mezcla de curiosidad y desconcierto, decidí abrir la puerta del baño, anticipando encontrar a la persona que estaba utilizando la regadera. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando abrí la puerta, me encontré con la completa ausencia de cualquier individuo en el interior. La extraña experiencia me dejó intrigado, y en ese momento consideré la posibilidad de que alguien estuviera jugando una broma. A pesar de mi desconcierto, decidí no mencionar nada a mis compañeros para evitar alimentar la posibilidad de una broma. La historia no concluyó allí. La noche siguiente, vi algo aún más desconcertante. Una figura oscura con ojos brillantes se materializó en el piso más alto, en el extremo del pasillo, cerca de la escalera. La aparición de esta criatura me tomó por sorpresa y observé cómo se manifestaba ante mis ojos. Su presencia fue efímera y desapareció en cuestión de segundos, sin dejar rastro. Dicha experiencia
Me dejó una sensación de asombro y cuestionamiento, ya que la figura parecía haber aparecido y desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, como si se tratara de un destello fugaz en la oscuridad. Deseo compartir un consejo basado en mi experiencia. Cuando te encuentres en un espacio que podría estar impregnado de lo paranormal o lo desconocido, te aliento a ser consciente de tus palabras y acciones. Mantener una mente abierta y demostrar respeto por lo que no comprendemos es crucial. Las respuestas que buscas podrían manifestarse de maneras impredecibles, y la entidad que parece observarte desde las sombras podría estar más conectada contigo de lo que puedas imaginar. Aunque algunas sugerencias populares podrían indicar el uso de un lenguaje brusco o despectivo, te recomiendo que optes por la consideración y la cortesía. Recordemos que el mundo que nos rodea es vasto y enigmático, y nuestras interacciones con él pueden servir como un testimonio de nuestra comprensión y respeto hacia lo inexplicable.